Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Fisiología humana, pares craneales. Los pares craneales son nervios que están en comunicación con el encéfalo y atraviesan los orificios de la base del cráneo, con la finalidad de inervar diferentes estructuras, además de la cabeza y el cuello. Por ejemplo, si nos referimos al nervio gástrico o vago, su área de inervación incluye vísceras situadas en el mediastino y en la cavidad abdominal. De acuerdo a su punto de emergencia, en la superficie del encéfalo, se distinguen 12 pares de nervios. Desde el punto de vista fisiológico, los pares craneales pueden ser divididos en 3 grupos o 3 categorías. Los primeros son los nervios sensitivos o sensoriales, por ejemplo, el olfatorio, óptico y auditivo. Después, los nervios motores, como el motor ocular común, patético, motor ocular externo, espinal y pómulo mayor. Y el tercero, los nervios mixtos o sensitivos o motores, como es el trigémino, facial, glosofaringeo y neumogástrico. En cada par craneal podemos considerar un origen real y uno aparente. El origen aparente es el sitio de emergencia del nervio en la superficie de la masa encefálica. El origen real o verdadero es el sitio que da origen a las fibras nerviosas que constituyen el nervio. En caso de los nervios sensitivos o aferentes, su origen real corresponde a las células nerviosas periféricas, que pueden agruparse formando ganglios anexos a los troncos nerviosos o estar situados en los órganos de los sensitivos, por ejemplo, las fosas nasales, ojos u oídos. Los nervios motores o aferentes se inician en grupos neuronales situados en el interior del encéfalo, que constituyen su núcleo de origen. Los nervios mixtos poseen 2 raíces, una motora y otra sensitiva, cada una de las cuales posee su propio origen real. Algunos pares craneales poseen fibras vegetativas pertenecientes al sistema parasimpático, en este caso de los nervios, como es el ocular común, facial, glosofaringeo y neumogástrico. Estos nervios, además de su origen sensitivo motor, poseen un núcleo central donde se originan sus fibras vegetativas. Iniciemos con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Es un nervio sensorial que da origen al sentido del olfato. Su origen real son en las fibras del nervio olfatorio. Se originan en las células bipolares de la mucosa olfatoria o mancha amarilla, ubicada en la porción superior de las fosas nasales. Estas células poseen axones ascendentes que constituyen los filetes del nervio olfatorio. El origen aparente es la cara inferior del bulbo olfatorio, ubicado sobre la lámina cribosa del etmoides, a cada lado de la apófisis cristal galli. El recorrido que hace es el siguiente. Las fibras nerviosas provenientes de las células bipolares se encuentran en varias direcciones y se reúnen luego de 12 a 20 ramos olfatorios que atraviesan la lámina cribosa del etmoides y alcanzan la cara inferior del bulbo olfatorio. En íntimo contacto con los nervios olfatorios se encuentra un pequeño par de nervios denominados nervios terminales. El par craneal número 2 es el nervio óptico. Es un nervio sensorial que emerge del globo ocular. Es el nervio que nos permite la visión. Su origen real, se origina en la capa de las células ganglionares de la retina. Los axones de estas células ganglionares, al reunirse y dirigirse hacia atrás, forman el nervio óptico. El origen aparente es el ángulo anterior del quiasma óptico. ¿Qué recorrido y relación tiene? Este nervio mide aproximadamente 4 centímetros de longitud y se dirige hacia arriba, atrás y adentro. Se describen en 4 segmentos. El primer segmento es intraocular. Los axones de las células ganglionares de la retina convergen en la papila óptica. Desde ahí el nervio perfora las capas superficiales del ojo, que es la esclerótica y coroides, en un sitio llamado cribosa. El segundo segmento es intraorbitario. El nervio queda comprendido en un cono formado por los músculos rectos del ojo y se sumerge en la grasa retroocular, en el vértice de la órbita por el anillo fibroso, que presenta una inserción en los músculos rectos. En este segmento el nervio se relaciona arriba de la arteria oftálmica y por fuera del ganglio oftalmótico.
El tercer segmento intraocular, el nervio que atraviesa el agujero óptico acompañado por una arteria oftálmica. En este sitio es frecuente la lesión del nervio por fractura que compromete la base del cráneo y vértice de la órbita. El cuarto segmento, que es el intracraneal, mide 1 centímetro y está comprometido entre el agujero óptico y el quiasma. En este segmento, el nervio está situado sobre la tienda de la hipófisis y sobre el canal óptico del esfenoide. El tercer par craneal, que es el motor ocular común, este es un nervio motor que, además que posee un contingente de fibras vegetativas destinadas a la musculatura intrínseca del ojo, inerva todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto el oblicuo mayor y el recto externo. Además, mediante su conexión con el ganglio oftálmico, inerva el esfínter de la pupila, el músculo ciliar y que los músculos intraoculares o intrínsecos. El origen real. Las fibras de este par se originan en dos núcleos principalmente. El núcleo somatomotor, que está situado en los pedúnculos cerebrales a nivel de los tubérculos cuadrigéminos anteriores y por delante del acueducto del cirio. El núcleo parasimpático motor, que es el único núcleo que lleva el nombre de Edgar-Westphal o núcleo pupilar, que está situado por detrás y por dentro del presente. Este es un núcleo de fotomotor y fotoacomodador. El origen aparente. El nervio emerge en el surco motor ocular común, situado en la cara antero-interna del péndulo cerebral que corresponde. ¿Cuál es su recorrido y relación? Este motor ocular común, luego de emerger del tronco del encéfalo, se dirige hacia afuera y arriba y adelante, pasando por la arteria cerebral posterior y la arteria sebelosa superior, luego penetra la pared externa del seno carnoso, ubicándose por encima del nervio patético y del oftálmico. Sale de la pared externa de la porción anterior del seno cavernoso y penetra en la órbita pasando por la hendidura esfenoidal, dividiéndose en dos ramas terminales que atraviesan el anillo de Zinc. ¿Y cuáles son estas dos ramas? Principalmente la rama terminal superior, que ésta inerva el músculo recto superior del ojo, y al elevarlo, eleva como tal el párpado superior. Y la rama terminal inferior, que inerva el recto interno al oblicuo menor y al recto inferior. Además da una rama destinada al ganglio ciliar oftálmico, que aporta las fibras parasimpáticas que regulan el esfínter pupilar a través de los nervios ciliares cortos. El par craneal número 4, que es el nervio patético o nervio troclear. Es un nervio exclusivamente motor que inerva únicamente al músculo oblicuo mayor del ojo. Tiene dos particularidades con respecto a los otros pares craneales. Es el único nervio que emerge de la cara posterior del tronco del encéfalo. Es el único par craneal que entrecruza sus fibras en el interior del tronco encefálico. El origen real, en el núcleo situado en el pedúnculo cerebral por debajo del núcleo somatomotor del nervio motor ocular común. Las fibras que provienen de este núcleo antes de aparecer a la superficie se entrecruzan con las del lado opuesto. El origen aparente, emerge de la cara posterior de los pedúnculos cerebrales a cada lado del frenillo de la válvula de Bienesens. El recorrido y relación. Rodea las caras laterales de los pedúnculos cerebrales y se dirige adelante, en dirección al seno cavernoso. Penetra en la pared externa de dicho seno y se ubica al principio por debajo del motor ocular común y por encima del oftálmico. Luego se introduce en la órbita por la hendidura esfenoidal y pasa por fuera del anillo de Zinc. Su rama terminal penetra entre el músculo oblicuo mayor del ojo al que inerva. El par craneal número 5, que es el nervio trigémino, es un nervio mixto que recibe la sensibilidad de los tegumentos de 2/3 anteriores del cráneo y de la totalidad de la cara, fosas nasales, órbita, cavidad bucal y su contenido. A su vez, es el nervio motor de los músculos masticadores y de algunos otros. El origen real o origen sensitivo es en las fibras sensitivas de este nervio que nacen en el ganglio de Geyser, ubicado en el vértice de la cara anterosuperior del peñasco del temporal. Dicho ganglio presenta una cara superior, una inferior, un borde anteroexterno convexo y un borde postero-interno cóncavo. El borde anteroexterno del ganglio de Geyser da origen a las fibras que constituyen los nervios oftálmicos, maxilar superior y parte sensitiva del nervio maxilar inferior.
Las fibras que parten del borde posterior e interno de dicho ganglio forman la raíz sensitiva del trigémino, que se origine y se dirige hacia atrás y hacia adentro, para introducirse en la protuberancia y terminar en una larga columna de sustancia gris, llamada núcleo sensitivo de terminación del trigémino. El núcleo de terminación del trigémino se extiende desde la parte superior del asta posterior de la médula cervical hasta el pedúnculo cerebral, correspondiente con un espesor máximo a nivel de la protuberancia. Este núcleo posee 3 niveles, que es el superior, el medio e inferior. La parte inferior o bulbomedular constituye el núcleo gelatinoso y las fibras que hacen sinapsis. En este núcleo está la relación predominante, aunque no en una forma exclusiva. El origen motor son las fibras motores del trigémino, que nacen de 2 núcleos. El primero es el núcleo principal o masticador, que está situado en la calota de la protuberancia anular, y el núcleo accesorio, que está situado por encima precedente en el mesencéfalo, que es en los pendículos cerebrales. El origen aparente. Este emerge de la cara anteroinferior de la protuberancia anular, a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios, por 2 raíces. Una raíz externa, una gruesa y una sensitiva, y otra interna, más delgada, que es la raíz motora. El par craneal número 6 es el motor ocular externo o nervio abduces. Es un nervio exclusivamente motor destinado al músculo del recto interno del ojo. El origen real es el nervio motor ocular externo y tiene su origen real en el núcleo protuberencial, ubicado por debajo del piso del cuadro ventrículo, que hace una proveniencia en el piso ventricular, dando origen a las eminencias teres. Este núcleo está rodeado por dentro, por detrás y por fuera de la raíz motora del nervio facial. El origen aparente es el motor ocular externo que emerge del surco bulboprotuberencial a ambos lados del agujero ciego. Los recorridos y relaciones va desde su origen aparente, que se dirige hacia adelante, hacia arriba y hacia afuera, penetrando el interior del seno cavernoso, y lo recorre desde atrás hacia adelante en compañía de la arteria carótida interna. El par craneal número 7 es el nervio facial. Este es un nervio mixto, motor sensitivo, sensorial y órgano vegetativo. Está formado por 2 raíces. Una raíz sensitiva denominada nervio intermediario de Wirtgen. El facial, propiamente dicho, posee fibras motoras destinadas a inervar los músculos de la mímica, cutáneo del cuello, occipital, vientre posterior del diafragmático, estoileido y músculos del estribo. El nervio intermediario de Wirtgen recoge la sensibilidad de la parte posterior en el conducto auditivo externo, y este es el único territorio sensitivo del facial y es llamado área de Ramsay-Hunt. El origen real es el núcleo somatomotor, que está situado en la calabota protuberencial, en el límite con el bulbo raquídeo. Las fibras que nacen de este núcleo antes de emerger del tronco cerebral rodean el núcleo para hacer que esta prominencia en el piso cuarto ventrículo se crea un núcleo sensitivo, que esta es la parte del nervio que se origina del ganglio geniculado, ubicado en el interior del peñasco del hueso temporal. Las fibras que parten del ganglio geniculator penetran el bulbo raquídeo para formar la parte superior del núcleo llamado fascículo solitario. El origen aparente es en el par craneal intermediario de Wirtgen, que emerge del surco o del bulbo protuberencial en el ámbito de las fositas supraorbital por el par craneal número 6 y por delante del nervio auditivo. El recorrido es desde el surco bulboprotuberencial y las 2 ramas del facial y se dirigen hacia arriba, adelante, afuera, atravesando el ángulo protuceroso en compañía del par craneal número 8, con el que se induce en el conducto auditivo interno, acompañado por una arteria auditiva interna. En el fondo del conducto auditivo interno, el facial se ubica en el cuadrante anterosuperior y penetra en el acueducto de Falopio, recorriéndolo en toda su extensión. El par craneal número 8, que es el nervio auditivo, también llamado nervio estacáustico o nervio vestibulo-coclear, es el nervio sensitivo sensorial que se relaciona con la audición y el equilibrio. Está formado por 2 ramas anatómicas y fisiológicamente diferentes. La primera es el ramo vestibular o nervio del equilibrio, y la segunda es el ramo coclear en relación con la audición.
El origen real principalmente es la rama vestibular, que son los cuerpos de las neuronas de origen que se hallan en el ganglio Scarpa o de origen real, y sus dendrinas, que llevan los órganos receptores del equilibrio, que es el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, que es el superior, externo y posterior. Desde el ganglio Scarpa parten los axones que forman el ramo vestibular y se dirigen al tronco encefálico, terminando en el complejo nuclear vestibular, que son los núcleos de la terminación real situados en el bulbo y la protuberancia. Estos son el dorsal interno, dorsal externo y central. Después es la rama coclear, que es el origen real de esta rama, es el ganglio corti o ganglio espiral, situado en el interior del caracol membranoso. Es el núcleo coclear ventral y el núcleo coclear dorsal. El origen aparente es el surco bulbo protuberencial por fuera del nervio facial y del intermediario de Griffin. Es un recorrido y relaciones de acuerdo al fondo del conducto auditivo interno y ambas ramas que se hallan en relación con el nervio facial. El número 9, el par craneal nervio glosofaringeo, es un nervio mixto, sensitivo sensorial, motor y vegetativo. La función sensitivo-sensorial conduce la sensibilidad general de la faringe y del tercio posterior de la mucosa lingual. Es una región amígdala y parte del velo del paladar. Como nervio sensorial recoge los estímulos gustativos del tercio posterior de la lengua. Su función motora es que inerva los músculos de la faringe y del velo del paladar. La función vegetativa es que contiene fibras parasimpáticas que inervan la glándula paratoidea y las glándulas mucosas lingolabiales. El origen real es un origen motor, parte superior del núcleo ambiguo situado en el bulbo raquídeo. Los segmentos medios e inferiores de este núcleo corresponden al origen motor del neurogástrico y espinal respectivamente. El origen sensitivo sensorial se localiza en dos ganglios, el ganglio de Adlerch y ganglio de Ritter. El origen vegetativo es real de las fibras vegetativas y está situado en el piso cuarto ventrículo correspondiente al núcleo salivario inferior, y el origen aparente es el nervio glosofaringeo que emerge del surco colateral posterior del bulbo raquídeo, por encima del neumogástrico y del espinal. En el par craneal número 10, que es el nervio neumogástrico, este es un nervio mixto, motor, sensitivo y vegetativo, en el que posee un territorio de inervación más extenso, ya que comprende vísceras del cuello, tórax y abdomen. El origen real es un origen somatomayor que corresponde a la parte media del núcleo ambiguo, por debajo del origen motor del glosofaringeo. El origen somatosensitivo se halla en dos ganglios situados en el trayecto del nervio. El ganglio yugular está situado a nivel del agujero rasgado posterior y el ganglio plexiforme es el más voluminoso que el anterior y está ubicado por debajo de la base del cráneo. Las neuronas que forman estos ganglios poseen prolongaciones dendríticas que se disminuyen por el territorio de la inervación sensitiva de este nervio, que es la mucosa respiratoria y digestiva, y una prolongación central que penetra el bulbo raquídeo y termina en el núcleo del fascículo solitario, ubicado en el piso del cuadroventrículo. Es un núcleo con una terminación real de las fibras somatosensitivas. El origen vegetativo es en las fibras vegetativas y se originan en los dos núcleos situados bajo el piso del cuarto ventrículo en la ala gris, que es el núcleo visceromotor, que es el núcleo dorsal vago, llamado también núcleo cardioneumogastroentérico, y el núcleo viscerosensitivo, que está situado en la ala de la parte externa del núcleo dorsal del vago. El origen aparente del neumogástrico emerge en el surco colateral posterior del bulbo, por debajo del glosofaringeo y por encima del nervio espinal. El par craneal número 11 es el nervio espinal o nervio accesorio. Es un nervio motro formado por la unión de la raíz espinal y otra craneal. Su origen real es el núcleo bulbular, que está ubicado en las células de la porción inferior del núcleo ambiguo, y el núcleo medular, que está situado en la parte externa del asta anterior de la porción superior de la médula cervical. Su origen aparente es en las raíces bulbulares que emergen del surco colateral posterior al bulbo raquídeo por debajo del neumogástrico, en tanto que las raíces medulares lo hacen del surco colateral posterior de la médula.
El par craneal número 12 es el nervio hipogloso mayor. Este es un nervio motor destinado a inervar los músculos de la lengua, los músculos infraoideos y un músculo supraoideo, el glenoideo. Su origen real es el hipogloso mayor, es el núcleo somatomayor ubicado en el bulbo raquídeo y que corresponde a la ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo. El origen aparente: el hipogloso emerge por 10 o 11 filetes de surco preorbital en el bulbo raquídeo. Su recorrido de relaciones: el hipogloso sale del cráneo a través del agujero cóndilo anterior y desciende por el compartimento retroglenoideo del espacio maxilofaringeo, describiendo en su trayecto una cueva de concavidad anterosuperior hasta llegar al borde lateral de la lengua. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte, compartirlo para llegar así a más futuros colegas.